Elaboración del Estatuto de Autonomía. Es la norma institucional básica dentro de su territorio. Ha de recoger un contenido mínimo fijado por la Constitución española y que consiste en denominación de la comunidad autónoma que mejor corresponda a su identidad histórica, delimitación territorial, instituciones básicas de la comunidad autónoma, Asamblea Legislativa Autonómica, el Parlamento Autonómico elegido por sufragio libre, directo, secreto, igual y universal. Órgano de gobierno, con un presidente elegido por la Asamblea que dirige el gobierno autonómico. Tribunal Superior de Justicia, culmen de la organización judicial en el territorio autonómico. Competencias asumidas y bases para el traspase de servicios para su ejercicio. El procedimiento de elaboración seguido va a depender de a través de qué vía se accedió a la autonomía, con lo que hay dos posibilidades. Si se accedió por la vía ordinaria del artículo 143.2 de la Constitución española, se elabora un proyecto de estatuto por un órgano constituido por todos los diputados y senadores de las Cortes Generales electos en los territorios afectos y por los integrantes de las diputaciones provinciales implicadas, siendo posteriormente tramitado como proyecto de ley en las Cortes Generales, debiendo ser aprobado como ley orgánica en virtud del artículo 81 de la Constitución española. Si se accedió por la vía especial, por parte de los territorios que a la entrada en vigor de la Constitución española ya habían celebrado un referéndum popular positivo sobre la iniciativa autonómica, Cataluña y País Vasco, se elabora un proyecto de estatuto por la Asamblea Legislativa Provisional, reunida expresamente al efecto, y se remite a la Comisión Constitucional del Congreso con una delegación en la Asamblea. Si entre ambas hay acuerdo, se somete a referéndum en el territorio afectado, debiendo ser aprobado por la mayoría de cada provincia, tras lo que es sometido a voto de ratificación de las cámaras, y una vez aprobado es sancionado por el Rey. Si no hay acuerdo, entonces se tramita como proyecto de ley en las Cortes, y tras su aprobación es sometido a referéndum popular, debiendo ser aprobado por la mayoría de cada provincia. La no aprobación por alguna o algunas provincias no impide que el resto pueda aprobarlo y acceder. Vías de acceso a la autonomía. Conforme al sistema seguido por los sujetos referidos en la pregunta anterior, existen las siguientes vías o posibilidades para acceder a la autonomía o constituirse en comunidades autónomas. A. Vía ordinaria. Dentro de la vía ordinaria existen a su vez dos posibilidades. 1. Para el caso de tratarse de territorio sin régimen provisional de autonomía, al tiempo de promulgación de la Constitución española, según el artículo 143.2 de la citada Constitución, la iniciativa de diputaciones o 2/3 partes de municipios si representan la mayoría del censo por provincia. Plazo 6 meses, limitación 5 años si no prospera. 2. Para el caso de tratarse de territorios con régimen provisional de autonomía, al tiempo de promulgación de la Constitución española, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la citada Constitución. La iniciativa se ejercerá mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de órgano o colegiado de gobierno. B. Vía especial. Dentro de la vía especial, a su vez, existen dos posibilidades. 1. Agravada, según el artículo 151 de la Constitución española, en cuyo caso la iniciativa corresponde a alguna de las diputaciones provinciales de los territorios afectados, además junto a las 3/4 partes de municipios afectados que representen la mayoría del censo electoral de cada provincia, y posteriormente dicha iniciativa ha de ser ratificada mediante aprobación por mayoría absoluta en referéndum popular de los territorios afectados, caso de Andalucía. 2. Privilegiada, según el artículo 151 y la disposición transitoria primera de la Constitución española, para aquellos territorios que ya han refrendado positivamente sobre el proceso autonómico a la entrada en vigor de la Constitución española, es decir, ya habían celebrado un referéndum popular sobre la iniciativa autonómica, y el pueblo afectado ya lo habría aprobado, y en este caso la iniciativa corresponde a la mayoría absoluta del órgano de pregobierno autonómico, caso de
País Vasco y Cataluña. C. Vía excepcional, prevista en el artículo 144 de la Constitución española, y según el que las Cortes Generales, por ley orgánica, podrán autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 de la Constitución, y de acuerdo a la disposición transitoria quinta de la Constitución española, la iniciativa corresponde a la mayoría absoluta de los ayuntamientos de las ciudades de Ceuta y Melilla, y se requiere autorización de las Cortes concedida por ley orgánica. Son ciudades autónomas. Autorizar o acordar en su caso un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Caso de Gibraltar. Sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143, es decir, la prevista en la vía ordinaria. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, la disposición transitoria cuarta de la Constitución española recoge la posibilidad de su incorporación al régimen autonómico vasco, en cuyo caso la iniciativa corresponde a la mayoría del órgano del gobierno foral navarro, no vasco, más la celebración de referéndum popular, requiriéndose para su aprobación la mayoría del pueblo. Se prohíbe la federación de comunidades autónomas, aunque sí se permite la celebración de convenios de colaboración. Capítulo 3. Las comunidades autónomas. Legitimación para acceder a la autonomía. Nuestra Constitución española reconoce el derecho a acceder al régimen autonómico a los siguientes territoriales: provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, casos como el de Andalucía; entidades insulares, casos de Canarias y Baleares; provincias con entidad regional histórica, es el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, como por ejemplo Madrid; territorios que no excedan el de una provincia, sin reunir los requisitos anteriores, casos de Ceuta y Melilla; territorios no integrados en la organización provincial, caso previsto para el supuesto de que Gibraltar en el futuro perteneciese a España y pudiera constituirse en comunidad autónoma. Leyes marco de transferencia y de armonización. Esta materia se regula en el artículo 150 de la Constitución española y suponen ciertas limitaciones o reglas especiales para la distribución de competencias entre Estado y comunidad autónoma. A. Leyes marco. Las Cortes Generales en materias de competencia estatal podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. B. Leyes de transferencia. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. C. Leyes de armonización. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.